Sois todos bienvenidos de nuevo a la Biblioteca del Abismo. El día de hoy les traigo la historia de otra tragedia aérea que se me vino a la mente al recordar cuando en la academia donde estoy estudiando hablamos de un tema en específico, la hipoxia. Dentro de la academia para tripulantes de cabina, en una asignatura también vemos la medicina aplicada a la aeronáutica. El otro día estábamos hablando de ciertas condiciones que se pueden dar en el aire debido a un fallo en el sistema de presurización del avión. El caso más conocido es la hipoxia, que se podría definir de la siguiente manera. Es un estado en el cual existe un déficit de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo, que conlleva a una situación en la que no se realizan normalmente las funciones orgánicas. Al hablar de este tema en la academia, automáticamente se me vino a la mente el caso del vuelo 522 de Helio Airways, el caso del avión fantasma. Así que te invito a que me acompañes a través de esta historia y te contaré qué sucedió en el vuelo 522 y qué realmente falló dentro del avión. Pero antes no te olvides de suscribirte y de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los siguientes vídeos que vaya a publicar. También te invito a que comentes qué otro caso te gustaría que hable o qué otro tema dentro del ámbito de la aviación podríamos tratar en este canal, que seguramente hay muchas historias detrás. Para hablar del accidente hay que regresar al pasado, exactamente al 14 de agosto de 2005, en Larnaca, Chipre. Un Boeing 737 acababa de despegar. Su destino era Praga, pero antes tenía que hacer una escala en Atenas. Dentro del avión había 121 personas a bordo. Familias que van de vacaciones, niños entusiasmados, una tripulación experimentada. Todo era el vuelo de rutina de cada día. O eso parecía. 2 horas después, 2 cazas griegos F-16 interceptarían al mismo avión en el aire. Lo que ven estos pilotos los deja totalmente helados. Las máscaras de oxígeno colgando del techo, el copiloto tumbado sobre los controles del avión y un silencio en las comunicaciones totalmente abrumador. Así comienza la historia del vuelo 522 de Helio Airways, conocido como el vuelo fantasma, que se mantuvo en el aire más de 2 horas sin mandar ninguna señal, ninguna alarma, ni siquiera dar un aviso de ayuda. Una tragedia que comenzó con un simple interruptor y que terminaría siendo la tragedia más grande en la historia de Grecia. Madrugada del 14 de agosto de 2005, Aeropuerto Internacional de Larnaca, Chipre, el Boeing 737-300 con matrícula 5 Bravo Delta Bravo Yankee aterriza procedente de Londres Heathrow a las 1:25 de la mañana. Es un avión relativamente nuevo, fabricado en 1998, con apenas 7 años de servicio, pero algo no va bien. La tripulación del vuelo reporta algo peculiar. Un sello de puerta congelado y ruidos extraños provenientes de la puerta de servicio trasera derecha del avión. Solicitan una inspección completa. Creen que es un problema menor, o eso esperaban. Entra en escena un ingeniero de tierra. Su trabajo es inspeccionar la puerta y luego realizar una comprobación de fuga de presurización. Es un procedimiento estándar, pero hay un detalle técnico importante. Para hacer esta prueba sin encender los motores del avión, el ingeniero debe cambiar el sistema de presurización de automático a manual. Aquí necesito que entiendas algo realmente crucial. El sistema de presurización de un avión es literalmente lo que te mantiene con vida en el aire. En un avión comercial, el sistema de presurización es lo que te mantiene con vida literalmente cuando vuelas a más de 10.000 metros de altura. En modo automático, el sistema se encarga de todo, de mantener la cabina a la presión como si estuvieras en tierra, aunque estés volando en alturas donde el aire es tan fino que te desmayarías en unos segundos. El ingeniero realiza su prueba, todo está bien, termina su trabajo y se va. Pero hay un problema, olvida volver a poner el sistema en automático. Un simple interruptor, un simple olvido
es todo lo que necesitas para condenar a 121 personas a bordo. Mientras tanto, la tripulación llega para preparar el vuelo. Al mando está el capitán Hans-Jürgen Merten, un piloto alemán de 59 años con una experiencia impresionante, 35 años volando, 16.900 horas de vuelo total, 5.500 de ellas en el Boeing 737. Antes había volado para Interflug, la aerolínea de Alemania del Este, un veterano absoluto. Su copiloto es Pampus Charalambous, chipriota de 51 años, 5 años volando con Helios, 7.549 horas de experiencia total. La jefa de cabina es Luisa Bouteri, griega de 32 años, residente en Chipre, sustituyendo a última hora a un colega enfermo. Y aquí está el auxiliar de vuelo que luego se convertiría en héroe sin saberlo. Andreas Protomu tenía licencia de piloto comercial, también tenía conocimientos de aviación y era buzo militar. Y vas a tener que recordar su nombre porque dentro de esta historia ocupa un lugar privilegiado. A las 9:07 de la mañana, el vuelo 522 de Helio Airways, indicativo de llamada Olimpia, inicia su carrera de despegue. A bordo, 115 pasajeros y 6 tripulantes, 59 adultos y 8 niños, van a Atenas. El resto continuará hasta Praga. La mayoría son chipriotas, algunos griegos, familias de vacaciones, vidas totalmente distintas pero unidas en un solo avión. Pero en ese momento el avión despega con una sentencia de muerte invisible y sin ningún aviso previo. El sistema de presurización seguía en su modo manual y la válvula de salida de popa estaba parcialmente abierta. La tripulación tiene 3 oportunidades para detectar el error: durante el procedimiento prevuelo, en la comprobación posterior al arranque y en la comprobación posterior al despegue. 3 oportunidades y las 3 las pasan por alto. Ahora quiero que te imagines el siguiente escenario. El avión despega y comienza a ascender. A medida que el avión sube, la presión en cabina comienza a caer más y más, muy lentamente. Y esto se debe porque el sistema que debería estar compensando esa pérdida de presión está desactivado. A los 3.670 metros de altitud, más de 12.000 pies, suena una alarma. Es la bocina de advertencia de altitud de cabina. Un sonido estridente que debería hacer que cualquier piloto detuviera el ascenso inmediatamente. Pero hay un problema diabólico en el diseño del 737. Esa alarma suena exactamente igual que otra alarma completamente diferente: la advertencia de configuración de despegue. Esta segunda alarma indica que el avión no está listo para despegar y solo puede sonar en tierra. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Los pilotos se encuentran con el sonido de una alarma que solamente ellos creen que puede sonar en tierra, pero están en el aire, así que asumen que es un error del sistema, una falsa alarma, e ignoran realmente la alarma que los pudo haber salvado ese día. El avión continúa ascendiendo a 5.486 metros, unos 18.000 pies. Las máscaras de oxígeno caen automáticamente en la cabina de pasajeros. La luz de oxígeno de pasajeros se enciende en el panel. Las luces de advertencia de refrigeración del equipo también se activan, porque con la densidad del aire cayendo, los ventiladores no pueden funcionar correctamente. El capitán Merten llama por radio al centro de operaciones de Helios. Primero les hace saber que la alerta de configuración de despegue está sonando, pero que está sonando en pleno vuelo. También que el equipo de enfriamiento está normal, pero el sistema alterno está desactivado. Y habla con el ingeniero de tierra, el mismo que llevó a cabo la prueba de presurización esa mañana. Y aquí está la oportunidad final. El ingeniero le pregunta: ¿puede confirmar que el panel de presurización está en modo auto? Es la pregunta correcta, la pregunta que podría salvar a todos. Pero el capitán Merten, sin saberlo, ya está experimentando los primeros síntomas de la hipoxia. Su cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno y su juicio comienza a nublarse lentamente. Y en lugar de responder la última pregunta
que podría haber salvado por última vez al Helios 522. Este pregunta: ¿dónde están los disyuntores de refrigeración de mi equipo? Y esa sería la comunicación final de este vuelo. El avión continuó ascendiendo hasta nivelarse en el Flight Level 340, 10.363 metros, 34.000 pies de altura. A esa altura, sin presurización, tienes entre 15 y 30 segundos de conciencia útil. Después de eso, la hipoxia te vence. Como he mencionado, la hipoxia es la falta de oxígeno en el cerebro. No es como ahogarse. No sientes pánico, no sientes que te estás muriendo, te sientes confundido, con dolores de cabeza. Tu juicio se deteriora, pero no te das cuenta de eso. Y al cabo de un momento, simplemente te duermes. A las 9:30 de la mañana, el control de tráfico aéreo de Nicosia intenta contactar con el Olympia, pero no hay respuesta. Lo intentan otra vez, pero solo reciben silencio, y otra vez nada. A las 9:37 el avión pasa de la región de información de vuelo de Chipre a la de Atenas. No establece contacto con el ATC de Atenas. Entre las 10:12 y las 10:50 el control aéreo de Atenas intenta contactar 19 veces con el vuelo 522. 19 veces, ni una sola respuesta. Volvamos a imaginar la escena. El vuelo continúa con total normalidad, pero dentro, los pilotos aparecen completamente dormidos o desmayados. Imagina la escena dentro del avión. Los pilotos se encuentran totalmente inconscientes. Las máscaras de oxígeno colgando de sus compartimentos abiertos. Los pasajeros se encuentran desplomados en sus asientos, algunos ya con daños cerebrales irreversibles. Las máscaras de oxígeno solo proporcionan 12 minutos de aire, luego de eso ya nada. A las 10:40 de la mañana el avión entra en el patrón de espera para el aeropuerto de Atenas, en el Borkea, todavía a 34.000 pies. El piloto automático lo mantiene volando en círculos perfectos. Un avión fantasma girando sobre Atenas con 121 almas muertas o moribundas a bordo. Y aquí es donde el gobierno griego toma una drástica decisión. Un avión que no responde comunicaciones sobrevolando Grecia en círculos en el 2005, solo 4 años después del 11 de septiembre. Eso dispararía claramente todas las alarmas de terrorismo. A las 11:05 de la mañana, 2 cazas F-16 del ala de combate de la Fuerza Aérea Helénica despegan desde la base aérea. Su misión: interceptar el Boeing 737 y establecer contacto visual. A las 11:24, los F-16 interceptan el avión mientras realiza su sexto bucle del patrón de espera. Los pilotos de los F-16 se acercan al Boeing 737 y lo que ven les produce pesadillas. El copiloto Charalambous está inconsciente y desplomado sobre los controles de vuelo. El asiento del capitán se encuentra totalmente vacío. En cabina de pasajeros, las mascarillas de oxígeno cuelgan de los techos y nadie se mueve en la cabina. Durante más de una hora, el avión continúa volando en círculos. Los F-16 lo escoltan sin poder hacer nada. Es un ataúd volante y todos lo saben. Pero entonces algo cambia. A las 11:49, los pilotos de los F-16 notan un movimiento en la cabina. Alguien entra en la cabina y se sienta en el puesto del capitán. Este es Andreas Prodromou. ¿Recuerdan que les dije que Prodromou tenía entrenamiento como buzo militar? Eso probablemente le ayudó a resistir más tiempo la hipoxia, y había usado las botellas portátiles de oxígeno de emergencia del avión, las que se usan para moverse por la cabina en emergencias. Eso le dio unos 30 minutos más de conciencia. 30 minutos mientras todos los demás ya estaban inconscientes o peor. Andreas saluda brevemente a los pilotos de los F-16. Intenta comunicarse y emite un Mayday 5 veces.
pero la radio todavía estaba sintonizada con control aéreo de Larnaca, no con Atenas. Nadie podía escucharlo. Andreas intenta de todo, intenta reanimar al piloto, intenta pilotar el avión. Tiene conocimientos de aviación, tiene licencia de piloto comercial, pero nunca antes había volado un 737. En otras palabras, es como si te pidieran pilotar un transbordador espacial cuando te has sacado el carnet de conducir. 11:49, casi al mismo momento en que Prodomu entra en la cabina, el motor izquierdo se apaga, agotamiento de combustible. El avión había estado volando durante casi 3 horas, la última hora y media dando vuelta en círculos. Cuando se apaga un motor en un avión comercial, cambia totalmente el panorama. El avión abandona automáticamente el patrón de espera y comienza a descender. El piloto automático ya no puede mantener un control de vuelo perfecto. Y si eres auxiliar de vuelo y es la primera vez que estás pilotando un 737 en tu vida, viendo cómo te quedas sin oxígeno y también siendo testigo de cómo tus amigos, tus compañeros de trabajo y todas las personas a bordo pierden la vida sin que sepan realmente qué estaba pasando. Los investigadores concluyen que la experiencia de Prodomu no era suficiente para esta situación, pero que aún así representaba un acto totalmente heroico que había realizado. Prodomu logra alejar el avión de Atenas, lo dirige hacia una zona rural, hacia las montañas. Piénsalo, con sus últimas fuerzas, con el cerebro nublado por la falta de oxígeno, bajo un estrés inimaginable, este hombre se asegura de que el avión no se estrelle sobre la ciudad, se asegura de que no haya víctimas en tierra. Hay evidencia de que intentó despertar a los pilotos. Estas se encuentran grabadas en la grabadora de voz de la cabina. También se encontró otro rastro de ADN en los controles de vuelo. Todo hace parecer que otra auxiliar de vuelo, una que podría haber sido su novia, se encontraba con él en ese momento. Aunque el informe oficial solo menciona a Prodomu, las muestras de ADN y su testeo indican que esta persona se encontraba con él. A las 11:59, 10 minutos de perder el motor izquierdo, el motor derecho también se apaga. El Boeing 737 ahora es un planeador de 50 toneladas, sin motores, sin electricidad, sin controles hidráulicos, cayendo hacia las montañas del Ática Oriental. Con su oxígeno totalmente agotado, bajo una carga de estrés inimaginable, Andreas Prodomu finalmente cede ante la situación. A las 12:04 de la tarde, el vuelo 522 de Helio Airways se estrella contra las colinas cerca del pueblo de Gramático, a 40 kilómetros de Atenas. 121 personas, 115 pasajeros, 6 tripulantes, 103 chipriotas, 12 griegos, 59 adultos y 8 niños que iban a Atenas, familias, vacaciones que nunca terminaron. Todos fallecieron instantáneamente. Los bomberos apagan el incendio que se desató tras el impacto. La mayoría de los cuerpos están quemados y irreconocibles. Son enviados a Xisto, cerca de Atenas, para su identificación. Durante la investigación en el lugar del accidente, los investigadores encuentran algo crucial: el panel de presurización con el interruptor en posición MAN de manual. Ahora, aquí viene la pregunta que todos nos hacemos al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que esto sucediera? ¿Cómo una tripulación experimentada no pudo detectar esto en ninguna de las fases previas al vuelo? La respuesta es una cadena de errores, una cadena perfecta y mortal. Al primer eslabón, el ingeniero olvida volver a poner el sistema en automático. El segundo eslabón, la tripulación no detecta el error en 3 chequeos diferentes. Tercer eslabón, el capitán ve que el sistema está en modo manual durante el despegue, pero asume que no es momento de presurización efectiva. Es un malentendido de cómo funciona el sistema. El cuarto eslabón, la alarma suena, pero tiene el mismo sonido que otra alarma, completamente diferente.
Los pilotos la malinterpretan. El quinto eslabón, el ingeniero hace la pregunta correcta sobre el modo de presurización, pero el capitán ya está experimentando hipoxia y no procesa la información. Y aquí está lo más escalofriante: las máscaras de oxígeno cayeron en la cabina de pasajeros. Los pilotos vieron las luces de advertencia, pero aún así con eso no pudieron detectar el problema de manera eficiente, ni tampoco interpretaron qué estaba ocurriendo realmente con su avión. ¿Pero por qué? Porque básicamente la hipoxia ya estaba haciendo efecto en los dos pilotos. Es la trampa perfecta de la hipoxia. Te roba la capacidad de reconocer que estás experimentando hipoxia. Es como estar borracho y pensar que puedes conducir perfectamente. La tripulación no realizó el protocolo de descenso de emergencia, no bajaron a una altitud donde el aire fuera respirable. El avión siguió subiendo hasta que todos perdieron el conocimiento. Los investigadores determinaron que la mayoría de los pasajeros y tripulantes sufrieron daño cerebral irreversible minutos después de perder el conocimiento. Solo Prodomu, con su entrenamiento y el uso de oxígeno portátil, resistió lo suficiente para intentar salvarlos, pero incluso para él era una batalla perdida desde el principio. Diciembre de 2008, Helio Airways y 4 de sus funcionarios son acusados en Chipre de 119 cargos de homicidio involuntario y muerte por imprudencia y negligencia. Los fiscales argumentan que la compañía tomaba atajos, eludía operaciones de seguridad y que los pilotos no cumplían con los estándares necesarios. Pero en diciembre del 2011, el caso es desestimado. Los acusados son absueltos. El panel de jueces determina que no hay asociación causal entre los acusados y la negligencia. Pero la historia no termina ahí. El fiscal general chipriota apela y en diciembre de 2012 el Tribunal Supremo anula la absolución y ordena un nuevo juicio. Sin embargo, 2 meses después, el nuevo juicio se retira porque los cargos ya están repetidos en Grecia. Diciembre de 2011 se inicia un nuevo juicio en Grecia. 4 hombres son acusados de homicidios involuntarios. Abril de 2012, todos son declarados culpables y condenados a 10 años de prisión, pero quedan en libertad bajo fianza mientras apelan. En agosto de 2013, el Tribunal Supremo de Atenas rechaza la apelación. La sentencia de 10 años es confirmada y los acusados tienen la opción de pagar fianza de alrededor de 75.000 euros cada uno. También hay demandas de los familiares en contra de la Dirección de Control Aéreo Chipriota por ignorar reglamentaciones de control y de seguridad. Pero ninguna sentencia, ninguna cantidad de dinero y ningún juicio podrá traer de nuevo a la vida a las 121 personas a bordo. El vuelo 522 de Helio Airways se convirtió en el accidente aéreo más mortífero de Grecia. Pero más allá de las estadísticas, es una lección brutal de algo que se conoce como el modelo del queso suizo en la seguridad. Imagina que cada capa de seguridad en la aviación es como una rebanada de queso suizo lleno de agujeros. Normalmente, estos agujeros no se alinean. Si una capa falla, la siguiente la atrapa. Pero a veces, en muy raras ocasiones, y como hemos visto en este canal y en mis otros videos, estos agujeros se alinean. Y cuando eso pasa, el desastre atraviesa todas las defensas. Ese día, al igual que la cadena, todo estaba conectado y todo atravesó cada barrera de seguridad que podía existir. El ingeniero olvidó el interruptor, la tripulación pasó por alto los chequeos. El diseño del avión tenía las alarmas idénticas para situaciones completamente diferentes. La hipoxia robó el juicio de los pilotos, el sistema falló, todo lo que estaba dentro falló. Y lo peor de todo es que esto sucedió todo al mismo tiempo, uno detrás del otro. Después de este accidente, Boeing y otras compañías aéreas implementaron cambios, mejor entrenamiento en reconocimiento de hipoxia, alarmas diferenciadas, procedimientos más claros. El sacrificio de esas 121 personas llevó mejoras que han salvado innumerables vidas desde entonces. Aún así, debemos recordar la valentía y el heroísmo de Andreas Prodomu, un auxiliar de vuelo
que en una de las circunstancias más estresantes, con todo en su contra, luchó hasta el último momento. Sus últimos momentos fueron de heroísmo puro, aunque realmente nadie pudo verlo, solamente los pilotos de los F-16. Pero su momento pasará a la historia como una muestra de heroísmo y de luchar hasta el final. Murió intentando salvar personas que quizás estaban mucho más allá de poder ser salvadas. El vuelo 522 nos recuerda que la seguridad aérea no es un accidente, es el resultado de sistemas, procedimientos, entrenamiento y vigilancia constante. Volamos seguros hoy porque aprendimos las lecciones escritas con la sangre de tragedias como esta. 121 personas subieron a ese avión esperando llegar a casa, ver a sus familias, disfrutar sus vacaciones. Nunca lo hicieron, pero su legado es que ahora volamos un poco más seguros. Sus muertes no fueron en vano. Si este video te impactó, no te olvides de darle like y de suscribirte para no perderte ninguna historia de la aviación ni datos del mundo aeronáutico. Déjame también en los comentarios qué dudas tienes del mundo de la aviación o de qué otro accidente te gustaría que comente en mis próximos videos. Y también recuerda que la próxima vez que veas a la tripulación de vuelo hacer esos repetitivos y quizás hasta aburridos procedimientos de seguridad, por favor, respétalos, porque estos procedimientos existen por razones como estas. Nos vemos en el siguiente video. ¿O no?